Pues la Semana Sefardí se hace en Toledo con un doble objetivo. Por uno es poner en valor el inmenso patrimonio material e inmaterial que tiene la ciudad de Toledo vinculada con la cultura hispano-judía, y por otra también el objetivo, especialmente este año, lo que buscamos es un reencuentro con nuestro propio pasado, con nosotros mismos, con nuestra identidad, pero también un reencuentro con la comunidad judía de España, la comunidad judía actual. Esto es básicamente lo que pretendemos, poner en valor y reencontrarnos con nosotros mismos. ¿Y qué va a poder encontrar la gente que se acerque a esta semana? Pues bueno, van a poder ver primero la judería, que es una de las partes más valiosas de nuestro patrimonio histórico y artístico, pero además van a poder participar en una serie de actos, de eventos y de espectáculos vinculados, todos relacionados con la cultura hispano-judía. El día 19, la semana transcurre, no es exactamente una semana, del 19 al 24 de marzo, comienza el día 19 con una fiesta sefardí que vamos a desarrollar en la Sinagoga del Tránsito, una fiesta que hemos organizado en colaboración con el Centro Sefarat y con el Museo Sefardí, y en la que participan la coral de la Comunidad Judía de Madrid, que interpretará canciones típicas judías, pero también de la tradición sefardí, y también otras piezas del repertorio internacional. Y seguiremos con la actuación del grupo Trotadanzas, un grupo especializado en las danzas sociales, en particular del Mediterráneo, y en buena medida vinculadas con la cultura y el legado sefardí. Pues podremos disfrutar de horas tradicionales, de debkas, danzas hasídicas, también del centro de Europa, y esperamos, un poco la idea es que acabemos todos, porque para eso es una fiesta, no es exactamente un concierto, un recital, acabemos todos bailando, incorporándonos, cada cual con sus habilidades, a esta fiesta, para que la sinagoga se convierta al final de la tarde en una fiesta de reencuentro con la comunidad. Quiero decir también que la sinagoga va a estar abierta para poder visitarla. Mientras tanto será entrada libre, con lo cual es una ocasión excepcional para una visita un poco inédita, ver la sinagoga en horario nocturno y además disfrutar de música e incorporarse a un baile. El domingo 22 por la mañana, a las 12 de la mañana, en la sinagoga de Santa María la Blanca, que es un edificio referencia para todos los sefardíes del mundo, y al que quiero agradecer a la diócesis, al arzobispado de Toledo, la colaboración en la celebración de estos eventos y su ayuda generosa para poder poner en marcha este concierto. Habrá un concierto del grupo Ensemble Preteritum, que es un grupo de 4 intérpretes que tiene ya una carrera muy consolidada y que una de sus últimas actuaciones fue este pasado mes de enero en la Sala de Columnas del Palacio Real, un concierto organizado, patrocinado por la Unión Europea, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para celebrar el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, presidido por Su Majestad el Rey. Nos ofrecerá un concierto el domingo a las 12 de la mañana en este marco excepcional de Santa María la Blanca. También estará abierta, será de entrada libre, con lo cual los que nos visitan van a tener la oportunidad de disfrutar de un espacio tan maravilloso y con esa carga artística histórica de la sinagoga, y a la vez de un concierto. Y el lunes por la tarde 23 tendremos otro segundo concierto en el mismo espacio, en Santa María la Blanca, esta vez por 7 intérpretes de la Orquesta Filarmónica de Jerusalén, que quiero recordar es una orquesta que se formó en 1936, en un momento en que muchas orquestas de Europa pues purgaban o no querían contratar o se desprendían de sus intérpretes judíos, y que dio su primer concierto dirigido por Arturo Toscanini en Tel Aviv en el año 36, antes de la creación del Estado de Israel. Una orquesta que ha contado con la dirección de Leonard Bernstein, de Zubin Mehta, una de las mejores orquestas del mundo, que nos brinda un concierto este lunes 23. Además, todo el programa se completa todos los días con rutas teatralizadas, guiadas teatralizadas por la judería, para conocer la judería de Toledo, que es
probablemente, y creo que no me equivoco, la mayor y mejor judería de España, y además para los más pequeños tendremos talleres infantiles para conocer las tradiciones sefardíes, que para los toledanos son nuestras tradiciones, y también estamos en el marco del 8M y el mes un poco de la mujer, tendremos talleres desarrollados en colaboración con el Museo Sefardí sobre el papel y la situación de la mujer en la cultura sefardí, en la sociedad sefardí. ¿Por qué Toledo se puede considerar como casi la capital del legado cultural sefardí en España hoy en día? Bueno, Toledo es una ciudad con muchos nombres, y uno de ellos es la Jerusalén de Occidente, ¿no? Tuvo la mayor judería en la Edad Media de España, reunió judíos procedentes de toda la península que allí se asentaron, desarrolló una cultura, un legado patrimonial. Hemos heredado una parte relativamente pequeña, pero es una parte inmensa, prácticamente un 10% de la ciudad antigua, evidentemente es la judería. Tenemos monumentos únicos fruto de este legado, que son la Sinagoga del Tránsito y la de Santa María la Blanca, y además dentro de este patrimonio de cultura sefardí hispano-judía yo quiero subrayar el museo sefardí. Es el segundo museo estatal más visitado, tiene cerca de 300.000 visitas al año, que es le convierten también en uno de los monumentos, de los puntos de visitas turísticas más altos de la ciudad de Toledo, con una actividad cultural muy importante en colaboración con la ciudad, y que es sin duda el museo español de la cultura hispano-judía, y todo eso convierte hoy en día, otra vez, pasados los siglos, a Toledo un poco, nos gustaría, en la capital de Sefarad.